Está antes de Apocalipsis, o sea que está muy fácil de encontrar. Y vamos a leer desde el versículo 1, dice así la palabra del Señor: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten del libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágaros, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. Doxología final o alabanza final, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria
y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Una epístola realmente corta, 25 versículos, y si el Señor nos permite vamos a estudiar esta carta. Hoy iniciamos con la introducción y parte del saludo. De pronto alcanzaré a dar la salutación. Entonces nos vamos a sumergir un poco en la epístola de Judas, escrita aproximadamente del 60 al 68 después de Cristo, ¿sí? Para que tengamos una noción en qué tiempo fue escrita. El contenido de esta epístola, cuando la leemos de corrido, ya entendemos por ende de qué está tratando, ¿cierto? ¿Cuál es la trama? ¿Qué es lo que el escritor quiere plasmar hacia esta audiencia? Pero quiero más o menos hablar de algo que conlleva la carta. El contenido trata con la apostasía, ¿cierto? Tema principal: combatir por la fe, la batalla de la fe. Entonces trata con estos apóstatas. ¿Qué es apostasía? Es la deserción o el apartarse de la fe que una vez se profesaba. Aquellas personas que profesaban una fe, que promulgaban una fe a voz en cuello o abiertamente, ahora se apartan de esa fe y niegan esa fe que antes proclamaban. Estos son los apóstatas. Y aquí pues hay una descripción de este tipo de personas. El propósito: recordar a la iglesia la necesidad de vigilar en todo tiempo, mantenerse firme en la fe y oponerse a la herejía. Entonces, así como fue escrita esta carta, bueno, el marco histórico desde el primer siglo, la iglesia siempre ha sido amenazada por la herejía y la falsa enseñanza. Entonces, como la iglesia desde su inicio fue atacada por este flagelo, por este problema de la apostasía, si eso pasó iniciando la iglesia, ¿cuánto más ahora puede pasar? Que de hecho lo estamos viendo a diario. Destinatario: ¿a quién iba dirigida la carta? A los cristianos judíos y a todos los creyentes en cualquier lugar del mundo. Entonces, hermanos, si el escritor les estaba diciendo allí a los hermanos judíos inicialmente: tengan cuidado con estos apóstatas, miren, ustedes tienen que estar firmes en la fe, prepárense, vigilen, ¿cuánto más nosotros hoy día, que vemos tanta cantidad, o sea, un sinnúmero de cosas atroces que están pasando en las llamadas iglesias? Si ellos estaban llamados a estar firmes en la fe, ¿cuánto más nosotros? Estar firmes en la fe, conocer la escritura y oponernos a todo tipo de herejía. Amén. De hecho, en 2 Timoteo 4:1, quiero que leamos ese pasaje. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 4:1. El apóstol Pablo también ya le había dicho a su hijo amado Timoteo sobre esto, ya le había anunciado. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que dices a tiempo o fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí da la razón por qué tenía que hacer esto. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo: mire, Timoteo, hijo en la fe, cuidado, en los postreros tiempos va a pasar esto. Van a haber muchos maestros. ¿Y por qué van a haber estos maestros? Porque van a haber personas que quieren escuchar a esos maestros. Tienen comezón de oír. Realmente ellos no quieren escuchar la verdad, solo quieren entretenerse. Y como quieren entretenerse, pues llegan un sinnúmero de personas que les van a dar entretenimiento. Pero Timoteo obviamente estaba firme en la fe y Pablo le exhorta. De igual forma, aquí el escritor nos exhorta que debemos de estar firmes en la fe.
Judas. En los tiempos bíblicos, bueno, cuando hablamos del escritor, en los tiempos bíblicos, sobre todo cuando mencionamos el nombre de Judas, ¿de quién es el que se nos viene a la mente? ¿Por qué? Porque quedó marcado el traidor, Judas Iscariote. Pero recordemos también que este nombre era muy común, como el nombre María. El nombre María se menciona muchas veces en la Escritura, José, en fin, aún del Señor Jesús. Ahí en Colosenses dice, y Jesús llamado el Justo. Había un Jesús allí también en Colosas, pero no estaba hablando del Señor Jesucristo. Entonces, en Mateo encontramos a Judas Iscariote. Es un nombre común, bíblicamente hablando. Hoy en día no es tan común, ¿cierto? La mayoría no queremos colocarle a nuestro hijo, los que quieran, bueno, próximamente van a tener hijos, tal vez no pensarán en Judas, ¿cierto? O es poco, ¿cierto? Es muy raro ver a alguien que esté corriendo y le digo, Judas, venga para acá. No queremos colocar ese nombre, porque siempre asumimos o lo relacionamos con el Judas el traidor. Pero como les dije, ese nombre de Judas se menciona varias veces en la Escritura. En Hechos 5:37 se habla de un Judas el Galileo. Judas el Galileo. En Hechos 9:11 se habla de un Judas de Damasco. Cuando el Señor se le presenta a Saulo camino a Damasco, él queda ciego y le dice que vaya allí a Damasco a cierta casa de un Judas. Y en Hechos 15:22 se habla de un Judas Barsabás, que era prominente en la iglesia, este hombre. Entonces, sí, el nombre de Judas es muy conocido. Personajes claves en esta carta: Judas, Jacobo o Santiago, es hermano del Señor y hermano de él y el Señor Jesús. El autor expresa de forma llamativa, como en ejemplos de tres o de triadas. Si notaron, en ejemplo de juicio, Israel, ángeles, Sodoma y Gomorra, de pecadores, Caín, Balaán, Coré. Sí, si notamos el desenlace, ¿por qué? Porque esto da más peso a un ejemplo. Cuando hablamos de tres cosas, eso quiere decir que a veces con un ejemplo no nos basta, pero con otro pues nos queda más claro, pero ya con tres ejemplos de ese mismo tema nos va a quedar sumamente claro. Entonces esto da más peso a los argumentos que estás poniendo. Ahora vamos ya a la carta en sí, vamos a entrar en materia. Nuevamente les invito a los que no están allí, pues que abran en Judas 1 y vamos al contenido. Vamos a hablar de la salutación en esta mañana. Versículo 1 y 2, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Si ven, llamados, santificados y guardados. Misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Iniciemos con el versículo 1, Judas. Palabra griega que viene del hebreo, que significa, o quiere decir Judá, pero significa alabanza. Eso es lo que traduce. Entonces no tiene un significado tan malo, ¿cierto? Yo sé que el Iscariote realmente marcó nuestra vida. Y cuando a veces alguien se quiere referir a alguien que ha hecho trampa o lo ha traicionado, le ha quedado mal, ¿qué es lo que decimos? Mucho Judas. Pero no, estamos hablando de otro Judas. Esto quiero que quede claro. El que escribió la carta aquí es otro Judas, ya vamos a ver quién es. Entonces la palabra Judas o el nombre Judas no tiene un significado tan mal, alabanza, que viene del nombre Judá. Y recordemos nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde vino? ¿De qué tribu? La tribu de Judá. Judas, siervo de Jesucristo. Siervo. Recordemos las características. Cuando Pablo se presenta a los demás, ¿cómo se presenta Pablo? Siervo. Ese es el título, el mayor título. Judas, siervo. Santiago, siervo. O sea, no presentaba sus credenciales. Llegó el apóstol Pablo y sacaba el carnet, sacaba el cartón, mire, teólogo,
doctor, máster, magíster, luego con todos los títulos. No, no, no. Siervo. Siervo. Judas, siervo. Pablo, siervo. Los apóstoles, siervo. Nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestro mayor título, hermanos? Siervos. Muchas veces siervos inútiles. Porque a veces nos mandan a hacer lo que escasamente, a veces escasamente hacemos lo que nos mandaron, escasamente. Y así nos determina la Biblia. Hay una frase de Charles Spurgeon que dice: si Dios te ha llamado a ser siervo, ¿cómo te rebajas a querer ser un rey? Interesante frase, ¿no? Si Dios te ha llamado a ser un siervo de Él, ¿cómo es que te rebajas a querer ser un rey aquí en la tierra? El mayor y único título que nosotros debemos de anhelar es ser siervos del Señor. El gran ejemplo como siervo servidor para nosotros, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que se compare a nuestro Señor. Y un ejemplo de servicio de Él, primero fue toda su vida, fue de servicio. Si leemos sobre todo el Evangelio de Marcos. Pero también hay un pasaje en Juan 13 que cada vez que lo leemos nos hace pensar. El Señor, estando en la cena, ¿qué hace? Se despoja de su manto exterior, se coloca una toalla sobre su cintura, toma un lebrillo y toma una actitud de esclavo y le lava los pies a sus discípulos. Y Él dice que así como Él ha hecho, nosotros debemos hacer porque ejemplo nos ha dado. Entonces el título que nosotros debemos aspirar, hermanos, y esto nos hace conservar la humildad también, ser siervos del Señor, siervos. Apóstol, siervo. Apóstol Pedro, siervo. Judas, siervo del Señor. Hay una diferencia también un poco entre siervo y esclavo. El siervo tiene sus actividades definidas. Tiempos bíblicos, el siervo tenía cierta, más libertad obviamente que un esclavo. Él tenía su horario hasta cierto punto, varios siervos, ellos tenían sus actividades definidas en su diario vivir. Pero el esclavo, ¿cómo era el esclavo? El esclavo es esclavo. Él era dueño de su amo. Su esposa, sus hijos, su familia le pertenecían al amo. Si él tenía terrenos o algo, todo pasaba a ser de su amo, porque su amo lo había comprado, su amo era dueño de él y de todo lo que infería en él, absolutamente de todo. Un esclavo no tenía tiempo, horario, no tenía opinión, voz ni voto, era un esclavo. El apóstol Pablo también, en la carta a los Romanos, dice que nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero hemos venido a ser siervos de la justicia. Pero hermanos, mirando esos títulos, yo preferiría ser esclavo de mi Señor el resto de mi vida, porque el amo que nos compró es un amo bondadoso, lleno de amor, de misericordia. Nos compró porque nos rescató de esa vana manera de vivir, esclavos del pecado, y Él vino y nos compra. Ahora venimos a ser siervos de Él, siervos de la justicia de Dios. Amén. Amén. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, o sea Santiago, o sea que eres medio hermano del Señor Jesucristo. Miren, quiero que vayamos a Mateo 13:55. En Juan también hay información, pero aquí es más clara, más contundente. Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 55. Cuando el Señor está allí en cierto lugar, vienen unas personas y se sorprenden de Él. Y miren lo que hacen, miren el interrogante que colocan acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Por qué el hijo del carpintero? Pues porque José era carpintero y se asumía que él era el padre. Obviamente sabemos que es el padre adoptivo, por decirlo así, porque el padre es el que está en los cielos. No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, que es el mismo Santiago,
José, Simón y Judas. Ya, ahora sí entendemos que el escritor, el que escribió esta carta de Judas, fue medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Habían varios Judas y encontramos más en la escritura, de verdad. Pero como para aclarar, el que escribió fue un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Algo importante también es que imagínese usted escribiendo una carta siendo hermano del Señor. Bueno, no estaría de más como poner algo de eso, ¿cierto? Como para dar peso a los hermanos que les va a escribir la carta. Se está escribiendo el hermano del Señor Jesucristo. Cuidado. Dale. No. Él no relacionó su parte familiar. Él lo que relacionó fue su vínculo espiritual. No usó de eso, ¿cierto? Como si tuviera de qué gloriarse. No. Él usó fue: yo soy siervo del Señor Jesucristo. Tremenda la humildad que refleja este hombre. Dice así, ahora empieza a hablar a los destinatarios y dice, versículo 1 todavía, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A los llamados quiere decir a los que recibieron el Evangelio, porque podemos decir, bueno, pero es que todos son llamados, porque cuando se predica el Evangelio entonces es para todos. Pero tenemos que ser sinceros en algo. Cuando compartimos el Evangelio, cuando se predica la palabra, ¿todos creen a la vez? ¿Todos se convirtieron? De hecho, ni nosotros. Entonces, ¿a qué tipo se está refiriendo? A estos llamados, a aquellos que escucharon el Evangelio, oyeron la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo, como dice Efesios. A esos llamados, a aquellos que escucharon la palabra y creyeron el mensaje del Evangelio de corazón y entregaron su vida al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Quiero que leamos la primera carta a los Corintios sin perder el pasaje, capítulo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice así, del 1 al 3, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y su hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y esa palabra iglesia también, no se olviden lo que significa eclectos, de donde viene la palabra eclesía, que quiere decir llamados fuera, a los llamados fuera, a los puestos aparte. Eso es lo que traduce la palabra iglesia en el original griego. Estamos en un mundo pero hundido por el pecado, un mundo oscuro, pero un día el mensaje del Evangelio atravesó nuestra vida, le entregamos nuestra vida al Señor y Él nos pone aparte, nos santifica, nos hace una nueva criatura y nos regresa nuevamente a este mundo contaminado para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que seamos sal en este mundo insípido. Somos llamados, puesto aparte, con una función espiritual. ¿Ven? Versículo 2 nuevamente, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 9. Fiel es Dios por el cual os fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así nuevamente, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces el escritor les está diciendo: hermanos, mire, esto es para ustedes, para los que escogieron el camino de la verdad, para los que aceptaron la cruz, para aquellos que rechazaron el mundo y escucharon el llamado del Evangelio y lo obedecieron. Amén.
Y qué gozo estar entre los llamados de nuestro Señor. Y sigue diciendo nuevamente, retomemos Judas, para los llamados, santificados en Dios Padre. También la palabra santificado allí, como lo dije, quiere decir fuera, pero también habla del amor para los amados en Dios Padre. Y cuando pensamos en el amor de Dios hacia nosotros, para los amados en Dios, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? ¿En dónde podemos contemplar la cúspide del amor de Dios hacia nosotros? ¿Dónde podemos contemplar la cima, lo máximo del amor de Dios hacia nosotros? ¿En qué lugar? En la cruz del Calvario. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió? Porque nos ama. Nos amó, nos ama, nos amará. Y ahí mismo en Romanos 8 encontramos una lista. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empiezan a anunciar, ¿cierto? Ni lo alto ni lo profundo, hasta allá hay un cántico. Ni lo porvenir, ni nada, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni los principados, ni la muerte, ni la vida. Y el versículo 39 dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para los amados, para aquellos que pudieron contemplar el amor de Dios. Hermanos, hay muchas personas que han escuchado sobre Cristo, sobre la cruz, y no obedecen. A veces como creyentes nos confrontamos cuando un familiar les compartimos el evangelio, les hablamos y dicen, oiga, sí, está como chévere, yo un día de esto voy a ser cristiano, ojalá, y salen con términos así. Sí, usted habla tan bonito, y yo me siento tan bien cuando oran por mí. No sé cuando usted qué siente en ese momento. No sé. Siente uno varias sensaciones, de verdad. Pero una de ellas es, ¿cómo es que no entienden si está tan claro? A veces nos confrontamos, bueno, pero yo también fui así, a mí me hablaron de Cristo y yo no quería hacer caso. ¿Sí? Y eso como que nos da más paciencia para aquellos que no han creído. Pero cuando hablamos de la cruz, muchos no entienden, rogamos por aquellos que no para que entiendan. Pero cuando nosotros nuevamente retomamos eso que entendemos, podemos como repasar el amor de Dios hacia nosotros. Y es mirar cómo nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo es que el santo, el puro, el sin mancha, el que no pecó, muere por nosotros que somos todo lo contrario? ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo, así como Abraham llevó a Isaac allí a este monte Moriah, el Señor Jesús es llevado allá a la cruz y la ira del Padre cae sobre él? Allí Isaac tuvo un sustituto, un carnero, pero en la cruz el Señor Jesús no tuvo sustituto. ¿Saben por qué? Porque es que nadie se compara con el Señor Jesucristo. Podemos reunir todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo lo más bueno del mundo, del universo entero, y reunirlo en una persona para que se sustituya a nuestro Señor Jesucristo, y no le alcanza, no le llega a los talones. No hay forma que se compare nada, ni nadie, ni cosa alguna creada al Señor Jesucristo. Tenía que morir Él, no hay nadie como Él. A los amados, a nosotros, los que el Señor nos ama, se escribió esta carta. Es una advertencia contra la apostasía, pero también es un recuerdo que el Señor nos ama. Aquí el escritor quiere que combatamos con la apostasía, pero también nos anima, nos muestra que no olvidemos que el Señor nos ama, entregó su vida, la vida de su Hijo por nosotros. Y ahí mismo dice, a los santificados y a los guardados en Cristo Jesús. Los guardados también traduce como los protegidos, los que el Señor guarda con mucho cuidado. Esto es muy bonito de pensar. Cuando tenemos alguna cosa importante, delicada,
la guardamos? ¿Cómo la protegemos? Y bien la envolvemos, tal vez, depende del tamaño, en un lugar donde nadie lo abra constantemente, no la dejamos descuidada por allí, sino tal vez en un lugar con seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vale para nosotros. Asimismo, el Señor demuestra que valemos para Él. ¿Se acuerda en Juan 10 lo que el Señor Jesús habla de su pueblo, de su rebaño, de los creyentes, de sus ovejas? Mire lo que dice el Señor: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatar las ovejas de la mano del Padre, porque el Señor nos guarda, nos cuida, nos protege, nos bendice. Debajo de sus alas estamos seguros. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué alegría, hermano. Yo no sé si a usted no les da alegría o tranquilidad, pero a mí sí. Cuando pienso en esto, no es un llamado a ser irresponsables con nuestra vida. Bueno, yo voy a hacer lo que quiera, Dios igual me va a bendecir, me va a cuidar. No es eso. No es eso. Es que por más de que el mundo, el enemigo, trate de hacernos daño en los medios, el Señor nos va a cuidar, nos va a guardar. Caminemos en su ley, en sus estatutos, el Señor nos guiará y nos protegerá. Amén. Vayamos al versículo 2. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Ahora es el deseo de Él hacia sus hermanos. Misericordia, atributo de Dios por el cual se apiada de las personas y perdona sus pecados. En otras palabras, misericordia es lo que Dios nos da que no merecemos. ¿Merecemos qué? Somos transgresores de la ley, somos pecadores. ¿Qué merecemos? Un castigo, pero en vez de castigo Dios nos da misericordia. Eso es ser misericordioso. Dios es misericordioso. Misericordia y paz. Y paz es una palabra en hebreo que ustedes la conocen, creo que bastante, la hemos repetido. Paz es ¿qué? Shalom. Shalom, que significa salud, humildad, amor, libertad, obediencia, misericordia. Toda razón de bendición, prosperidad absoluta de bendición y todo lo que tiene relación con la bendición de Dios. Y entiendan el término bendición, quiero que lo entiendan correctamente. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de bendición es solo algo material, o muchas veces ni mencionamos la palabra prosperidad y bendición porque pensamos que es que no se debe decir. Cuando el Señor nos quiere bendecir y prosperar con toda bendición espiritual mientras andemos en esta tierra, que lo que hagamos y tengamos sea para su gloria. Entonces el escritor les está diciendo que el Señor tenga misericordia, que tenga paz y que tenga ¿qué más? Amor, o sean multiplicados. Recordemos que hay varias clases de amor. Está el amor fileo, que es el amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor estorge, que es de padres a hijos, de hijos a padre, el amor eros, que es el amor erótico entre esposos, y también está el amor ágape, que es el amor sacrificial, ese amor que no da esperando nada a cambio, ese amor que da todo sin reservas, ese amor que da sin esperar que nuevamente se le retribuya, sino que da completamente todo, absolutamente todo, hasta su vida. Y ese amor lo demostró nuestro Señor Jesucristo por nosotros. No hay nadie que pueda compararse en amor en grados como nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, terminando ahí el versículo 2, os sean multiplicados. Esto quiere decir que estén sobreabundantemente en vuestras vidas. O sea, que la misericordia, el shalom,
la salud, la humildad, el amor, la libertad, la obediencia, la misericordia y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento sean abundantemente prosperados y multiplicados en sus vidas. Imagínense nomás con este pequeño saludo todo lo que el escritor estaba deseando para la iglesia, para los hermanos. Hermanos, es lo que el Señor quiere para nosotros, para usted, para mí. No tomemos en poco la palabra, no tomemos en poco las bendiciones del Señor. Tengamos en cuenta también algo, miren, la salutación, que muchas cartas la tienen, la mayoría, también son inspiradas por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿sí? Entonces, muchas veces pensamos que la salutación tal vez no tiene tanto interés, o bueno, pasemos rápido al tema, pero ahí vemos nomás en esta corta salutación lo que el escritor quiere hacia la audiencia. Se presenta quién es y de quién es y parte de quién viene. Se presenta también no como un parentesco familiar, sino que él es un siervo del Señor. Le muestra a quién está escrita esa carta, y realmente lo que el escritor está dando a entender es en qué concepto tiene Dios la iglesia o los creyentes: santificados, llamados, santificados y guardados, y le desea misericordia, paz y amor abundantemente en las vidas. Hermanos, es lo que el Señor nos quiere enseñar y mostrar a nosotros. Es lo que el Señor quiere que en nuestras vidas vivamos cada día. Que el Señor bendiga su palabra. Continuaremos el próximo domingo, Dios mediante, o cuando el Señor